Recuerde, ya viene el verano y en ese verano vamos a tener bautismos en agua. Bautismo en agua, un paso de obediencia. Si usted no se ha bautizado, aprovechemos, vamos a comenzar a dar las clases del bautismo. Bendito sea Dios. Habiendo dicho eso, hermanos, vamos a pasar al mensaje de la palabra en esta tarde. Una iglesia con presencia testimonial a través de la obra social. Amén. Ese es el mensaje de esta tarde. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se van a unir a esta transmisión. Estamos desde Richmond, California, hasta lo último de la tierra. Así que bienvenido, permanezca en sintonía de esta transmisión. El tema de esta tarde se titula Una iglesia con presencia testimonial a través de la obra social. Efesios capítulo 2, versículo 10, pongámonos todos sobre nuestros pies, mis hermanos. Efesios capítulo número 2, versículo 10, dice la palabra del Señor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Leamos todos en voz audible. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buen Dios, Padre Celestial, ponemos en sus manos, Señor, este mensaje. Le pedimos, Señor, que nos hable al corazón y que podamos aprender, Señor, cuál es el propósito de la iglesia, Señor, sobre la faz de la tierra. Señor, le pedimos iluminación, guianza y que podamos aprender cada día más de su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Se cuenta en una ocasión que una persona le dijo a otra, era una persona que tenía una tienda en la otra esquina, y le dijo, ¿ya te diste cuenta que cerraron la iglesia que está en la esquina? ¿Cuál iglesia? Le dice. La iglesia que estaba allá en la esquina. No sé, le dice, nunca supe que había una iglesia ahí. ¿Cómo no? Le decía, esa iglesia ahí existió y estuvo ahí desde hace 30 años. Sí, dice, pero yo ni sabía que existía una iglesia en ese lugar. Es sorprendente, hermanos, la manera como el cristianismo muchas veces no hay visión para expandirse, sino que solamente está dentro de 4 paredes. Por eso el mensaje de esta hora, hermanos, es una iglesia con presencia testimonial a través de la obra social. La iglesia del Señor Jesucristo, hermano, tiene que ser una iglesia con presencia en la comunidad. La iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia con presencia, hermano, en la ciudad. Si alguien dice, yo ni sabía que ahí existía una iglesia, es porque no se está trabajando en el testimonio presencial. Y aquí dice la carta de los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si somos hijos de Dios, si somos cristianos, dice, somos hechura suya. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nuestra identidad, hermano, viene de Dios. Su identidad usted es un hijo y una hija de Dios. Esa es su identidad, es hechura de Dios.
Especialmente si usted ya le recibió en su corazón como su único y suficiente Salvador, como lo dice la carta, el Evangelio según San Juan, porque a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La iglesia se tiene que diferenciar, hermano. El creyente se tiene que diferenciar porque hace buenas obras. Ahora, abro un paréntesis. Las buenas obras no es para ganarnos el cielo. Amén. Porque nadie va al cielo por las buenas obras. El ir al cielo es un regalo de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque por gracia, que dice, somos salvos. Por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque es un regalo de Dios. Amén. Pero como cristianos, hermano, evidencia de que somos salvos y que somos hijos de Dios es que hagamos buenas obras. ¿Estamos entendiendo? Vamos a aprender en esta tarde, mis hermanos. La obra social se hace a través del amor y el servicio cristiano. Y el mejor ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Ahí está en pantalla. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Oiga bien. Jesucristo no vino para ser servido, sino, ¿para qué dice? Para servir. Sino para servir y para dar su vida. Oiga bien, la obra social a través del amor y del servicio cristiano dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo, hermano, de la obra de amor y de servicio nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y así nosotros tenemos que caminar y tenemos que proyectarnos y tenemos que tener visión, hermano, no de que nos sirvan, sino de ser servidores. Y siempre Dios nos da oportunidades para ejercer el servicio a los demás. El día de ayer, hermano, estuvimos aquí como cada 2 sábados haciendo presencia, estando presentes, hermano, cuando la comunidad viene a buscar sus alimentos. La iglesia tiene acto de presencia en este lugar. Alrededor de 300 personas vienen y ayer, haciendo la cuenta, mis hermanos, casi a 200 personas se les proveyó un bocado de pan y un café, se les proveyó trataditos, se les proveyó un saludo. Jesucristo le ama. Venga a la iglesia, y ponemos los rótulos, hermanos, a modo de que seamos una iglesia con presencia testimonial. No dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque Él nos dio el ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, hermano. Para servir. Qué bonito es servir, ¿verdad? Y para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 y el versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Oiga bien. Y ya no vivo yo. Ahí está la clave. Ya no vivo yo. Pero muchos de nosotros, el yo está bien vivo. ¿Por qué no vino ayer, hermana? Es que fíjese que yo quería, dice, ¿verdad? Pero me salió un compromiso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo.
Llegar a ese nivel, hermano, llegar a ese nivel de decir, ya no vivo yo, ese es un nivel que debemos de procurar llegar. Ya no vivo yo. Pero muchos de nosotros, nuestros planes están, hermano, tienen más prioridad los planes terrenales que los planes de la eternidad. Y ahí es donde en aquel día van a haber muchos ayes y muchos lamentos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oiga bien, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, oiga bien, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, como ya con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso significa que si Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, los planes que yo tengo ahora en esta tierra, los vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál eran los negocios? ¿Cuál es el negocio del Señor? ¿Cuál es el negocio de Dios? Las almas. Alcanzar almas para Cristo. Ser de testimonio en la empresa, ser de testimonio en la familia, ser de testimonio en la comunidad, hermano. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, entonces quiere decir que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo está su entrega este año 2026? ¿Cómo está su entrega? ¿Cómo están sus propósitos? ¿Está Dios en medio de sus proyectos? ¿Ha invitado usted a Dios a ser parte de sus emprendimientos? Dice, porque lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y sigue diciendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo es llegar a ese conocimiento, hermano, amén. Es llegar a esa comprensión de que ahora si vivimos, hermanos, si somos cristianos, tenemos que estar sabedores de que hay un plan y hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Y que Dios lo puede usar a usted en el entorno donde usted vive y con las personas con las que usted convive. Sigamos aprendiendo en esta tarde, hermanos. El camino de Cristo es el del servicio. Y la iglesia tiene que también tomar ese camino. Mire lo que dice Mateo capítulo 25, capítulo 35 y 36. Ahí está en pantalla. Dice la palabra de Dios. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. La obra, las buenas obras. Las buenas obras, y Dios, hermano, nos da la oportunidad de poder practicar esas buenas obras. Un ejemplo muy común, cuando usted va manejando, hermano, y de repente usted ve que ahí hay una persona en la esquina que está pidiendo, que está, ¿verdad?, que necesita ayuda. ¿Qué es lo que viene a la mente? Ojalá que viniera a la mente el deseo, que viniera en la mente el pensamiento de decir, yo me quisiera parar ahí para darle algo a ese necesitado. Pero la mayoría lo que pensamos es, ojalá se ponga en verde el semáforo, ¿verdad? Para no pararme e irme de paso, ¿verdad? Ya perdió la oportunidad. Ya perdió la oportunidad de bendecir y hacer una buena obra. Claro, no va a ser en todas las esquinas, ¿verdad?, que usted va a andar dando, porque entonces no va a alcanzar.
Pero cuando el Espíritu Santo le toca y le inquieta, ahí está usted, ¿verdad? Ay, ojalá, y se busca, y cuando lo da, se siente bien, porque ha hecho una buena obra. Jesucristo dijo, ahí dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Esa es la obra que la iglesia, que los cristianos, a donde tienen que llegar. No solo el pastor. El pastor no puede estar en todos los lugares, hermano. Por eso hay ministerios, hermano, que se tienen que levantar de ir a visitar a los enfermos, a las cárceles, hermano, a hacer las buenas obras. Porque una iglesia y los creyentes que no tienen en mente hacer buenas obras, hermano, significa de que no es una señal de que está viviendo la nueva vida en Cristo. Hay veces que uno dice, es que si le doy a esa persona, lo va a ocupar en el vicio. Puede que sí, porque tal vez, ¿verdad? La persona se mira de que está, y uno tiene que ser también sabio en esos asuntos, ¿verdad? Pero aquí, por eso nosotros, hermano, como proyecto, como ayuda social, como buenas obras, le pedimos guianza y sabiduría al Señor a dónde nosotros podemos ir a hacer esa buena obra, mis hermanos. Amén. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, Jesucristo. También nosotros, oiga bien, también nosotros, diga conmigo, también nosotros, ¿qué dice? Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El mensaje está claro, hermano. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Juan lo dice bien claro, hermano, amén. Que así como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Amén. Amarnos, demostrarnos el apoyo, el cariño. Y dice, pero el que tiene bienes de este mundo, oiga bien, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Clarito. Gracias a Dios, hermanos, que Dios nos permitió llegar a este país, a esta nación, donde en el pasado muchos se oía, ¿verdad?, ese lema, en busca del sueño americano. Pero a muchos el sueño americano se les convierte en pesadilla americana, porque se olvidan de Dios cuando ya Dios los ha bendecido. Y si se olvidan de Dios, hermano, mucho menos se van a acordar de dónde Dios los sacó. Pero nosotros estamos aquí y quiérase o no, hermano, todavía tenemos más posibilidades que las personas que se quedaron atrás, que las personas, las familias que se quedaron atrás. Pero se nos olvida, hermano. ¿Desde hace cuánto que usted no hace una buena obra? Y sabe que su hermano está en necesidad. Pero usted aquí con su buen trabajito, con su buen carro, estabilidad económica, y si cierra su corazón, no me venga a decir yo amo a Cristo, porque del diente al labio, hermano, cualquiera lo puede decir, pero el amor se demuestra dando.
ayudando, apoyando. Si ve a su hermano tener necesidad, ¿desde hace cuánto que usted no ayuda a alguien, a ese familiar, a ese pariente? Como sea. Pero Dios, hermano, cuando usted hace algo con amor, Dios se lo multiplica. Dios se lo multiplica y lo bendiga. Aunque no sean las grandes cantidades con las que usted pueda mandar a su país. Y no permita que el diablo le mine la mente, ¿verdad? Y le meta perjuicios a su mente. Si es que allá la gente solo está esperando que le llegue la remesa. Ya perdió su bendición. Si va a enviar algo, aunque sea poquito, envíelo de corazón y Dios le va a bendecir. Pero hay quienes que más es la letanía que dicen, ¿verdad? Mire, mamá. Mira, y mire, y no se lo vaya a gastar aquí, y no vaya a hacer esto. Ya déjele, si usted le dio la bendición, la bendijo, Dios le va a bendecir a usted. Así trabaja Dios. No cierre su corazón si ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? No hay amor. Ya para ir cerrando, señal de una nueva vida y evidencia de una conversión. En Lucas capítulo 19 se relata la historia de Zaqueo. Zaqueo era publicano y era rico, pero se había hecho rico, hermano, cobrando impuestos sobre impuestos a sus mismos de la nación. O sea que no lo había hecho de la mejor manera. Pero un día Jesucristo iba pasando por ahí y tuvo un encuentro con el Señor. Y mire lo que dice Lucas 19:8, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Amén? Se lo devuelvo cuadruplicado. Ahí ya Zaqueo estaba dando muestras de una nueva vida y estaba evidenciando una conversión, que su alma se había convertido, porque para él, antes de que Cristo llegara a su casa, antes para Zaqueo lo más importante era dinero. Y no le importaba cómo lo obtenía, no le importaba que los demás sufrieran pagando impuestos, hermano, más caros, pero él quería dinero. ¿Cómo estamos en esta nación, en estos tiempos, verdad? Vale la pena actualizar la palabra, ¿verdad? ¿Cómo estamos en esta nación, en este país? Dinero. ¿Cómo están los gobiernos? ¿Cómo están? Aranceles. ¿Y quién termina pagando esos aranceles, esos precios más caros? La gente. Pero en Washington quieren dinero. Y ahorita el Rubio está molesto, porque ya la Corte Suprema de Justicia ya le puso un paro de que esos aranceles son un abuso de autoridad, porque los que tienen que aprobar es el Congreso de los Estados Unidos. Y se ha venido ahorita una tormenta de una situación que se va a venir económica. Así estaba, después de haber dicho ese breve comercial, así estaba Zaqueo, hermano: dinero, quiero más. Pero cuando Cristo llegó a su vida y llegó a su casa, cuando le dijo: Zaqueo, desciende de ese árbol, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y lo recibió Zaqueo. Y cuando ya Jesucristo había llegado a su casa, le dijo, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor,
La mitad de mis bienes doy a los pobres. Oiga, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Lo que antes era para él, su vida, su prioridad, el dinero, y ahora Cristo había hecho una transformación en su corazón. Dice, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, él estaba consciente de que lo que había obtenido, lo había obtenido con fraude. Y cuando alguien había hecho fraude, tenía que devolver 4 veces más lo que había, el fraude que había hecho. Por eso dice, y si alguno, dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. O sea, prácticamente iba a quedar sin nada material. Pero él se dio cuenta que lo material no le llenaba el vacío de su corazón. Él se dio cuenta que podía tener las cosas materiales, pero hay un vacío que el ser humano tiene en su corazón que no lo llena ni lo material ni lo terrenal, porque ese vacío solo lo llena el amor de Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Evidencias de una vida nueva. Lucas capítulo 8 tenemos en pantalla. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Hablando nuestro Señor Jesucristo, en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, muchas mujeres, hermano, fueron clave para la obra que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Aquellas mujeres que se convertían, aquellas mujeres que eran liberadas de demonios, aquellas mujeres, hermano, que recibían un milagro de Dios. Dice ahí que Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Mujeres, hermano, mujeres que tenían bienes y lo habían puesto al servicio de la obra de Dios. Y damos gracias a Dios por el ministerio de la mujer, hermano, porque las mujeres son un gran motor en la obra de Dios, en la iglesia del Señor. Aquí nosotros lo vemos en la iglesia. Los pocos hombres que hay también se ponen, ¿verdad? Pero las mujeres, hermanos, no se les diga de actividades y todo. Solo, usted, pastor, solo diga el día y la hora y ahí estamos. Y con Jesucristo así era, hermano. Mujeres que ponían sus bienes al servicio. En Marcos capítulo 14, versículo 3 dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Una mujer agradecida. Le dio al Señor lo más caro que ella tenía, un perfume de alabastro de mucho precio, hermano. Amén, de mucho precio. Qué bonito cuando usted le da al Señor algo que usted siente que tiene valor. Qué bonito, y eso fue lo que hizo esta mujer. Y ya para cerrar, hermanos, la iglesia inició con la obra social, buscando el bien común. ¿Dónde? En la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo 44 y 45, dice, todos los que habían creído estaban, ¿qué dice? Juntos. Así comenzó la iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y mire qué hacían. Y vendían sus propiedades y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
En esos momentos, hermanos, ahí si alguien tenía alguna necesidad, la gente estaba dispuesta hasta vender sus propiedades para ayudar al prójimo. Y por ahí, en estos tiempos fue donde Ananías y Zafira vendieron una propiedad por un precio, pero llegaron a Pedro y le dijeron, la vendimos por tanto, y era mentira. Y por andar mintiéndole al Espíritu Santo, hermano, ellos cayeron muertos ahí. Pero así comenzó la iglesia. La iglesia inició con la obra social, buscando el bien común. Y la iglesia de hoy en día también tiene que, hermano, tener presencia testimonial, buscando bendecir a los demás. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Así que, mis hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Pongámonos sobre nuestros pies. Dele gloria a Dios. Aleluya. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor. Le alabamos y le bendecimos. Señor, hemos llegado, Señor, a este momento donde su palabra, Señor, nos confronta y nos dirige y nos ilumina, Señor, a poder tener presencia, a que lo que aprendemos tenemos que ponerlo por obra, Señor. Señor, porque hechura suya somos, y somos, Señor, hemos sido destinados para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos por ella. Ayúdanos, Señor, a no cerrar nuestro corazón cuando veamos la necesidad. Señor, porque ahí se demuestra que el amor de Dios está en nuestras vidas. Gracias le damos, Señor bendito. Gracias, Señor, le damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Voy a invitar a mi hermano, que mi hermano si nos puede ayudar.